Buenos días a los que van llegando. Vamos a comenzar con un nuevo tema que es la citología. Cuando hablamos de citología, ¿con qué creen ustedes que está relacionado este tema? ¿Con qué estará relacionada esa palabra citología? Con algas, seguro. Citocina, ¿no? ¿Con qué estará relacionado? Plantas, no. Con las células, muy bien, Amy. Está relacionado con las células. Entonces hoy vamos a comenzar a estudiar todo lo que es la célula. ¿Qué es la célula? Los tipos de células. Así que vamos esta clase la vamos a dividir en varias partes, porque la célula es un contenido muy extenso. Tenemos varios tipos de células y la célula tiene, esos tipos de células tienen varias estructuras también. Entonces hoy vamos a hablar de lo que es la citología, los tipos de células según algunos criterios, y vamos a trabajar con un tipo de célula que es la célula procariota. La siguiente clase estaríamos trabajando con parte de lo que es la célula eucariota. Entonces le voy a compartir las diapositivas y me avisan si las logran ver. ¿Las logran ver las diapositivas? Sí se ve la diapositiva. Bueno, vamos a comenzar entonces. Como les decía, vamos a trabajar con lo que es la citología, que está relacionado con las células. En primer lugar, vamos a definir qué es citología. La citología es una ciencia que se va a encargar de estudiar a la célula y todo lo relacionado con el microscopio. ¿De qué se va a encargar de estudiar de la célula? Su estructura, sus funciones y la importancia y la complejidad de los seres vivos. Recordemos que todos los seres vivos estamos formados por células. Entonces, la citología se va a encargar de estudiar todo lo relacionado con la célula, estructuras, funciones y señalar su importancia en la estructura de los seres vivos. ¿Pero qué es la célula? La célula se dice que es la unidad anatómica, la unidad fisiológica funcional, estructural básica de todos los seres vivos. La célula es la unidad más mínima de los seres vivos. Se dice que es anatómica, es fisiológica funcional, estructural básica de todos los seres vivos. Todos los seres vivos estamos formados por células, desde el más pequeño hasta el más evolucionado. Aquí tenemos de ejemplo una célula eucariota. Vamos a explicar lo que es la teoría celular. La teoría celular va a tratar de explicar por qué la célula se considera unidad anatómica, unidad fisiológica, unidad básica de todos los seres vivos. Esta teoría celular fue planteada por diferentes científicos. Hubo muchos participantes. En primer lugar tenemos a Robert Hooke en 1665. Él observó pequeños trozos de corcho en el microscopio. Al observarlo en el microscopio, se dio cuenta que estaba formado por numerosas celdillas, parecido a una colmena de avispas. A estas celdillas las llamó célula, es decir, que Robert Hooke fue el primero en dar el nombre de célula. Aquí tenemos a Robert Hooke. Él logró observar en un trozo de corcho que se veía muchas celdillas, como una colmena de abejas. Tenemos en segundo lugar a Anton van Leeuwenhoek en 1677. Él tomó lentes que los pulió él mismo y fue el primero en observar células con movimiento como los glóbulos rojos y algunos protozoarios. Él fue también uno de los primeros, o fue el primero, que tomó gotas de agua estancada y las observó, describiendo en una sola gota de agua numerosos tipos de bacterias. Fue uno de los primeros en darle nombre a las bacterias.
En una sola gota de agua estancada se puede observar numerosos tipos de bacterias y protozoarios. Aquí tenemos a Robert Hooke. Él utilizó una lente pulida por él mismo que la colocaba en un haz de luz que le permitía observar todos los protozoarios en esa gota de agua. Luego tenemos a René Dutrochet en 1824. Él fue quien planteó a la célula como unidad básica de la estructura. Es decir, fue quien dijo que todos los seres vivos estaban formados por células, que todas las estructuras estaban formadas por células. Luego tenemos a Matthias Leiden en 1838, quien planteó a través de sus observaciones, él observó tejidos vegetales, que todos los vegetales están formados por células. Él realizó pequeños cortes en tejidos vegetales y planteó esto, que todos los vegetales están formados por células. Un año más tarde, Theodor Schwann plantea lo mismo, pero en tejidos animales. Él observa tejidos animales y plantea que también estos están formados por células. Todos los tejidos animales están formados por células. Y luego tenemos a Rudolf Virchow en 1858, que realizó estudios sobre citogénesis de procesos cancerosos. Es decir, él estudió cómo se daban los procesos cancerosos en las células y planteó a la célula como unidad de origen. Es decir, que todas las células preceden de una célula ya existente. Entonces, todos estos científicos fueron los que plantearon los postulados de la teoría celular. ¿Cuáles son esos postulados de la teoría celular? En primer lugar, la célula es la unidad estructural. ¿Por qué es la unidad estructural? Porque todos los organismos están constituidos por una o más células. Todo, desde el más pequeño hasta el más evolucionado. Desde un organismo unicelular hasta un pluricelular. Todo nuestro cuerpo está formado por células. Estas células van a formar tejidos también. La unidad fisiológica. Es la unidad fisiológica porque en la célula ocurren todas las funciones metabólicas de nuestro cuerpo. Todas las células, una sola célula por sí puede cumplir todas las funciones metabólicas como nutrición, reproducción, excreción, respiración. Por ejemplo, aquí tenemos cómo una célula a través de su membrana puede fagocitar sustancias que están en el medio extracelular. Es decir, ella está realizando un proceso de alimentación, se está alimentando del medio exterior. ¿Qué proceso metabólico? Sería nutrición. Vamos con el tercer postulado. La célula es la unidad de origen. ¿Por qué es la unidad de origen? Porque todas las células provienen solo de células preexistentes. Para que exista una célula tiene que haber anteriormente otra. De allí se plantea esta frase, omnicélula es célula. Toda célula proviene solo de una célula. Esta frase la planteó Rudolf Virchow. Por ejemplo, aquí tenemos el proceso de división celular. De una célula madre vamos a obtener dos células hijas. Y tenemos que la célula es la unidad genética. ¿Por qué la unidad genética? Porque contiene el material hereditario. Es decir, contiene los cromosomas que contienen el ADN. Vamos ahora con la clasificación de la célula. La célula se puede clasificar de acuerdo a varios criterios. En primer lugar, tenemos por su tamaño. Podemos tener células microscópicas y células macroscópicas. Las microscópicas van desde 0,12 milímetros hasta 100 milímetros. Estas son visibles solo al microscopio, no son visibles a simple vista, solo las podemos ver a través del microscopio. Como ejemplo tenemos los micoplasmas, es decir, el citoplasma de los hongos,
que mide aproximadamente 0,2 milímetros. Tenemos la Escherichia coli, que es una bacteria, mide 3 milímetros. Una célula animal promedio que mide 15 y una célula vegetal promedio que mide 40. Por ejemplo, aquí tenemos a la Escherichia coli, que es una bacteria. Esta bacteria la tenemos en el estómago. Luego tenemos las macroscópicas. Las macroscópicas son mayor a 100 milímetros. Son visibles a simple vista, es decir, no necesitamos el microscopio para poder observarlas. ¿Dónde las vamos a observar? En las fibras musculares, en las células sexuales y en las traqueidas del pino. Las células sexuales como cuál, como el huevo de las aves. Si ustedes están consumiendo un huevo de gallina, están consumiendo una célula sexual de la gallina, ese es su óvulo. Entonces, si el huevo de las aves es la célula una de las células sexuales más grandes, entonces, ¿cuál sería la más grande? ¿El huevo de qué ave sería la célula sexual más grande? ¿Cuál sería el óvulo más grande que existe? ¿De qué ave sería? A ver, ¿quién me dice? Del avestruz, muy bien. Un huevo de avestruz sería la célula sexual más grande que existe. Esta imagen de aquí son las traqueidas del pino. Las traqueidas son hojas, son pseudo hojas, son falsas hojas. Vamos con otro criterio de clasificación que es por su forma. Por su forma va a depender de las adaptaciones funcionales, es decir, ¿para qué sirven estas células? ¿Cuál es la función que cumplen esas células? Tenemos las esféricas, como el óvulo. Tenemos un óvulo. Tenemos planas, como la de la mucosa bucal. Si ustedes se hacen un raspado por dentro de la mejilla y lo observan en el microscopio, así se va a observar ese raspado. No sé si llegaron a realizar alguna actividad con microscopio, hicieron eso, así se observan las células de la mucosa bucal. Tenemos las fusiformes, que son las del músculo liso, que terminan en puntas. ¿Sí ven? Son punteadas al final de su estructura. Tenemos discos bicóncavos, como los glóbulos rojos, son cóncavos por ambos lados, por acá y por debajo también son cóncavos. Tenemos en forma estrellada como las neuronas y los osteocitos, que son células del sistema esquelético. Tenemos poliédricas como la pared celular de la célula vegetal. Esto que está acá es poliédrica. Tenemos proteinformes como las amibas y los leucocitos. Es decir, su membrana va a estar formada mayormente por proteínas. Tenemos filiformes como los espermatozoides que tienen una especie de cola, en realidad se llama flagelo, pero podemos asociarlo con una cola. Tenemos forma cúbica como las células de la glándula tiroides. Estas que están acá son de forma cúbica. Y tenemos cilíndricas como las células del músculo estriado, que son un poco más largas que las cúbicas. Continuamos ahora con la clasificación, pero ahora con otro criterio, que sería su nutrición. En primer lugar tenemos las autótrofas. ¿Alguien tiene idea de lo que es esto, autótrofos? ¿Qué quiere decir? Está relacionado con nutrición. Autótrofo, ¿qué será? Cuando las células se alimentan a sí mismas. Está bien.
Las autótrofas son aquellas células que son capaces de fabricar su propio alimento. ¿Cómo lo van a realizar? A través de moléculas inorgánicas. Van a transformar moléculas inorgánicas a moléculas orgánicas. Un ejemplo de esto es cuando las plantas realizan el proceso de fotosíntesis. Tenemos las plantas, las algas y algunas bacterias, las cianobacterias. Tenemos ahora las heterótrofas. ¿Qué será heterótrofas? Heterótrofas necesitan de otro para alimentarse. Muy bien, no producen su propio alimento. Las heterótrofas son incapaces de sintetizar su propio alimento. Por ejemplo, los animales que necesitan consumir a otros o consumir plantas para poder alimentarse, para poder nutrirse. Y tenemos las mixótrofas. Las mixótrofas son aquellas que pueden comportarse como autótrofas o heterótrofas. Esto depende si ellas necesitan adaptarse a algún ambiente. Por ejemplo, tenemos a la euglena. La euglena es una bacteria que tiene clorofila. Al tener clorofila, puede realizar fotosíntesis. Como ejemplo de un organismo mixótrofo, también tenemos a este tipo de plantas, que las llaman plantas carnívoras. ¿Por qué mixótrofa? Porque ella realiza el proceso de fotosíntesis, que sería autótrofo, pero también se alimenta de otros seres. Esto es mediante un tipo de tropismo. Ese movimiento es un geotropismo, lo realiza por un estímulo. Cuando siente que está cerca algún insecto, ella realiza ese movimiento y atrapa al animal. Entonces ella está cumpliendo con los dos tipos de nutrición: autótrofa cuando realiza la fotosíntesis y heterótrofa cuando captura al insecto. Este insecto se queda ahí atrapado hasta que se transforma en materia orgánica. Vamos ahora con la clasificación según su estructura y nivel evolutivo. Vamos con las células procariotas y las eucariotas. En primer lugar tenemos a las procariotas. Se dice que las procariotas tienen un núcleo primitivo. En realidad ni siquiera tienen núcleo. ¿Por qué? Porque su ADN no está envuelto en una membrana. Su ADN está en el nucleoide, que es una estructura que se va a encontrar dispersa por todo el citoplasma. No está separado su ADN del resto de las células. Por aquí me preguntan si el ser humano es mixótrofo o heterótrofo. Nosotros somos heterótrofos, nosotros no realizamos fotosíntesis. Somos heterótrofos. Entonces, la procariota se dice que tiene un núcleo primitivo porque en realidad no tiene núcleo. Su ADN no está envuelto en una membrana, no está separado del resto de la célula, del resto de los organelos, está disperso por todo el citoplasma. Y la célula eucariota es más evolucionada, tiene un núcleo verdadero. ¿Por qué un núcleo verdadero? Porque su material genético, su ADN, se encuentra separado del resto de la célula. Ese material genético va a estar encerrado en el núcleo, el cual está rodeado por una doble membrana, que es la membrana carioteca o la membrana nuclear. Por aquí me preguntan, profesora, ¿entonces todo ser que produce fotosíntesis es autótrofo? Sí, todos los que realizan fotosíntesis es autótrofo porque están tomando sustancias inorgánicas para transformarlas en sustancias orgánicas. Claro, si realizan otro tipo de actividad, por ejemplo, como esa planta que les puse ahí de ejemplo, sería mixótrofo. ¿Por qué? Porque se adapta a otro tipo de alimentación. Está realizando los dos tipos de alimentación. Generalmente lo hacen por la necesidad, porque necesitan ese recurso. Todas las plantas son autótrofas, claro que sí. Vamos a definir
en esta clase lo que son las células procariotas. En la siguiente clase, lo que son las células eucariotas. O sea, vamos más a las estructuras de la célula eucariota en la próxima clase. En esta nos vamos a centrar en las procariotas. Entonces vamos con lo que es la célula procariota. Entonces dijimos que tenía un núcleo primitivo, que el ADN se encuentra en el nucleoide, que sería todo este entramado que está aquí, es ADN disperso por todo el citoplasma. No se encuentra separado, como ven, no hay una membrana que separe a esto del resto de la célula. No hay membrana nuclear. Entonces, la célula procariota tiene su ADN en el nucleoide que se encuentra disperso por todo el citoplasma. Vamos con las partes de esta célula procariota. Aquí tenemos una célula procariota. Vamos a definir cada una de sus partes. En primer lugar tenemos el pili o flagelos. Pili son estos que ven por acá que parecen unos pelitos, esos son los pilis. Y el flagelo es este que está acá, que parece una colita. ¿De qué está compuesto este pili y estos flagelos? Está compuesto de polisacáridos, es decir, está compuesto de carbohidratos. ¿Cuál es su función? Se encarga de realizar movimientos y la conjugación sexual. El flagelo le va a proporcionar movimiento y el pili, estos pelitos de acá, se van a encargar de la conjugación sexual, es decir, de la reproducción de esa célula. Tenemos membrana y pared celular. Por acá tenemos a la membrana celular y por acá, más exterior, tenemos a la pared celular. La membrana de esta célula es una bicapa. Si es una bicapa, es decir, es una capa doble. Está formada por lípidos en un 40% y proteínas en un 60%. La pared celular está formada por polisacáridos. Generalmente va a ser celulosa, ese polisacárido que conforma esa pared celular. Entonces, la membrana celular está más interna que la pared celular. La pared celular le va a dar soporte a esa membrana celular. ¿Cuál es la función de ellas dos? La entrada y salida de sustancias. Va a controlar la entrada y salida, más que todo, de iones. Iones y nutrientes para la célula. Luego tenemos a los mesosomas. Mesosomas son pequeñas depresiones de la membrana celular. Está formada por proteínas y carbohidratos y se va a encargar de la replicación del ADN. Por acá me preguntan, Miss, esa es la célula del espermatozoide, ¿verdad? No, esto es una célula procariota. El espermatozoide es una célula sexual, es parte de las eucariotas, solo que también tiene un flagelo. El espermatozoide tiene un flagelo al igual que la procariota. Entonces, dijimos que los mesosomas se encargan de la replicación del ADN. Luego tenemos el nucleoide. El nucleoide es toda esta zona donde tenemos al ADN. Está compuesto por ADN y cromatina. Cromatina es ADN combinado con proteínas. Generalmente estas proteínas son histonas, se llaman histonas. ¿Cuál es su función? Almacenar la información genética. Es decir, allí es donde se almacenan todos los caracteres genéticos de esa célula. Tenemos los ribosomas. Los ribosomas están formados por complejos de ácido ribonucleico y proteínas. Y su función va a ser la síntesis de proteínas. Se encarga de producir proteínas. Luego tenemos al citoplasma, toda esta sustancia de acá, que está compuesto por proteínas solubles, enzimas, nutrientes y sales inorgánicas. En el citoplasma es donde van a ocurrir todas las reacciones metabólicas de la célula. Todo esto que está acá es el citoplasma.
vamos con las características de los procariontes, es decir, cómo son o qué funciones cumplen todos los seres procariontes en la Tierra. Entonces tenemos que estos seres procariontes habitan todos los hábitats de la Tierra. Es decir, lo podemos encontrar en todo el planeta Tierra. Cuando hablamos de Tierra no nos referimos al suelo, sino al planeta. Entonces vamos a encontrar seres procariontes en todos los hábitats. Incluso en nuestro organismo tenemos seres procariontes. ¿Por qué? Porque las bacterias pertenecen a los seres procariontes. Entonces nosotros tenemos una flora bacteriana que es propia de nuestro organismo. Allí vamos a tener seres procariontes. Son seres unicelulares. Si hablamos de que son seres unicelulares, ¿cuántas células tienen? ¿Cuántas células tienen si son unicelulares? Una sola célula, muy bien. Tienen una pared celular rígida, que ya les mencioné, que está formada por polisacáridos. Carecen de núcleo, su núcleo no está, perdón, su ADN no está delimitado por una membrana. El ADN es simple, circular, sin histonas. Carece de organelos complejos. Organelos complejos como cuáles, como las mitocondrias, los cloroplastos. La única que tiene cloroplasto es la euglena, que tiene el pigmento fotosintético. Tiene ribosomas dispersos por el citoplasma. Por todo el citoplasma vamos a encontrar ribosomas. Y pueden tener uno o varios flagelos. Es decir, si todos los procariontes tienen flagelos. Es decir, que siempre van a estar en constante movimiento. Bueno, por hoy, ese es todo el tema de citología. Definimos lo que era citología, los tipos de células y empezamos con la célula procariota. Ya para la próxima clase trabajaríamos con lo que es la célula eucariota. Lo vamos a trabajar también por partes porque es muy extenso. La próxima clase vamos a trabajar con eucariotas, pero solo con la envoltura celular. Luego trabajaríamos con todas las estructuras del citoplasma y luego con el núcleo. Si tienen alguna duda sobre el tema de hoy. ¿No hay dudas? ¿Todo quedó claro? Bueno, por hoy no les voy a dejar ninguna asignación. Hoy no les voy a dejar tarea. ¿Sí? Sí, son muchas partes, por eso la clase se las estoy dando así de a poco para que puedan comprender, porque el tema es bastante extenso.